Bienvenidos, bienvenidos. Y seguimos aquí en el curso para aprender de manera sencilla cómo utilizar las herramientas de la Biblia de estudio Diario Vivir que yo tengo aquí en su funda, como siempre lo digo. Y ahora vamos a aprender a usar los índices biográficos, ¿no? Los perfiles biográficos. ¿Qué son los perfiles biográficos? Son los perfiles que aparecen aquí en la hoja, como estamos mostrando este de Adán, donde son cuadros que casi ocupan una hoja en la mayoría de los casos, y allí se presentan las biografías y los perfiles biográficos de cada uno de los personajes de mayor relevancia y preponderancia en el texto bíblico a medida que van apareciendo en el texto bíblico. Por eso aquí en Génesis 2 tenemos el primer perfil biográfico, que es el perfil biográfico de Adán, el primer hombre creado. ¿Y cómo son los perfiles biográficos y cómo interpretarlos? En principio va a tener un texto hablando de la vida cotidiana con respecto a cómo interpretar de manera sencilla lo que le pudo haber pasado a Adán. Y de allí nos identificamos con eso, y de allí hace la introducción a la vida específicamente de Adán. Y así de todos los hombres y mujeres que aparecen en el texto bíblico. Muy buena herramienta, nos ha ayudado a muchos a poder meternos en lo que la Biblia habla de ese personaje bíblico. Y cuando nos metemos, nos identificamos con el personaje bíblico y sabemos y de alguna manera nos sentimos parte del propósito de Dios para ese personaje, pero también para todas las enseñanzas que la vida de ese personaje bíblico nos deja a nosotros. Y de eso se encarga la Biblia del Diario Vivir en esta herramienta muy buena, que es la herramienta de perfiles biográficos. Entonces, contiene un texto, luego nos va a hablar siempre de lo mismo. Va a hablar de las fortalezas y logros, de acuerdo únicamente a lo que el texto bíblico nos va a enseñar. Muy buena herramienta, la verdad que se las recomiendo, los perfiles biográficos de la Biblia de Estudio Diario Vivir en cualquiera de sus versiones. Luego de hablar de las fortalezas y logros, lo positivo, lo que alcanzó en el propósito de Dios para bien ese personaje, va a ir al otro extremo y nos va a hablar de las debilidades y los errores de ese mismo personaje, también desarrollando los diferentes puntos. Si en la Biblia no se mencionan, dirá no se menciona o directamente no aparecerá, aunque casi en ninguno pasa eso. Yo personalmente admiro la vida de personajes como José, como Samuel y como Josué, personas que fueron, y como Daniel también, personas que fueron intachables en el texto bíblico, personajes realmente dignos de admiración y sobre todo de dignidad humana también en el propósito de Dios. Bueno, aquí tenemos fortalezas y logros, debilidades y errores, y luego va a decir lecciones de su vida, y esto está muy bueno. ¿Por qué? Porque nos va a determinar en diferentes puntos cuáles fueron las lecciones que ese personaje aprendió en base a su experiencia con Dios y en base a su experiencia en cuanto a su vida, las cosas que aprendió en su vida y que nosotros podemos tomar para nosotros, para aprender y aplicarlo a nuestra vida también, para no cometer errores. Y si aprendemos de consejos bíblicos sobre todo, nuestra vida va a ir bien encaminada, y eso está muy bueno. Luego tenemos datos generales, y ahí en los datos generales, en todos los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento, va a decir lugar, ocupación, parientes y algún dato más que sea necesario decir en cuanto a los datos generales de ese personaje bíblico. Y luego versículos claves. Versículos claves, que son los pasajes en donde se menciona en ese libro, o donde también, si es un personaje histórico que fue citado a lo largo del Antiguo o Nuevo Testamento, también en qué otros lugares del Antiguo o Nuevo Testamento se lo menciona. Muy bueno para hacer un estudio bíblico acerca de ese personaje, si es que querés hacer una serie de estudios bíblicos acerca de los personajes de la Biblia. Muy buena esta herramienta de la Biblia de Estudio Diario Vivir. Y finalmente algún textito más con algunos versículos bíblicos más que hablan sobre alguna información más que se pueda dar. Así que hoy conocimos en este video los perfiles biográficos, que es otra de las grandes herramientas que tiene la Biblia de Estudio Diario Vivir, que siempre la recomendamos. Así que ya sabes, ponele me gusta al video si te gustó, dejanos un comentario sobre cuál es la herramienta de la Biblia de Estudio Diario Vivir que más te gusta, y suscríbete al canal y aprovecha todas, pero todas las listas de reproducción que tenemos para que tu vida pueda ser bendecida y edificada. Nos vemos en el próximo video, Dios mediante. Chau, chau.